¿Qué tal, agroescuchas? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a seguir con un tema que a mí me gusta mucho, de los temas que más me han gustado, el tema de conservación, que es el tema de las abejas, pero vistas desde el punto de vista del cambio climático. Por ahí platiqué con varios expertos y me dijeron que pues era importante hablar del tema de cambio climático y cómo afecta a las abejas, sobre todo porque es una parte fundamental del tema agrícola. Y le preguntó a Luis Martínez, oye Luis, ¿quién puede hablar conmigo sobre el tema? Y me recomendó mucho a Álvaro Hernández Rivera, que está aquí conmigo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Tonatiuh, ¿qué tal? Muchísimo gusto y muchas gracias por la oportunidad y por las puertas que presentas. Ok, gracias. O sea que vamos a hablar hoy de cambio climático y abejas. Así es que comenzamos. Súper. Esto es Agronauta. Bueno, el día de hoy, y como les comentaba, Álvaro Hernández Rivera es estudiante de Ginecol, está a punto acá de doctorado, porque me decía, es parte de Wild Bee Project, la otra parte de Wild Bee Project, y de Góngora Lab, que está trabajando directamente con abejas. Y si el episodio de Luis se me hizo muy importante para conocer lo que se hace esfuerzos para manejar abejas, pues quiero hablar con Álvaro para que nos platique un poco sobre pues este tema tan recurrente. Siempre que hablamos de cambio climático, se habla de muchos temas. Pues en el punto de vista, Álvaro, pues platícanos un poquito de, ahora sí, como dice, ¿qué es lo que haces tú y qué te trajo al mundo de las abejas, Álvaro? Sí, yo soy estudiante del doctorado en ciencias en el Instituto de Ecología y siempre he tenido como un gusto especial por los insectos y los insectos benéficos. En algunos casos son muy poco conocidos, pero son un grupo de insectos que pues nos proveen ciertos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, las abejas son el ejemplo más clásico de insectos benéficos, pues porque nos proveen la polinización, pero hay muchos más insectos benéficos. De hecho, la mayoría de insectos son benéficos. Por ejemplo, por decir algunos, pues las libélulas que cazan algunos otros insectos que pueden ser plagas o que dan enfermedades, o también por decir algún otro, los escarabajos del estiércol que reciclan la materia orgánica, ¿no? Entonces, son insectos que nos proveen un beneficio a nosotros como humanos. Sí, creo que cada ser vivo tiene su lugar, excepto las cucarachas, pero, pero, pero bueno, y además que son importantes. Y aparte que creo que muchas veces nos despreciamos. Me gusta mucho el cambio que se ha hecho de mentalidad ahora de pensar que no son tanto plagas, sino que son indicadores, indicadores de algo, indicadores de algunas cuestiones. Y he visto algunos amigos bueno, conocidos que ya me platican cosas que yo no me imaginaba que había. Por ejemplo, gente que detecta plagas, que dice, no, es que los polinizadores, siempre que pensamos en abejas, pensamos en colmenas y que da miel y todo eso, pero creo que es mucho más complejo, bueno, eso es lo que platicamos con Luis Martínez, mucho más complejo y mucho más abierto, ¿no? Entonces, hablar de abejas, en este caso, lo que yo quería preguntarte, Luis, es, ¿tú cómo ves el papel, la importancia de los polinizadores de esto y qué tanto nos debemos de preocupar por ellos? Yo creo que la pregunta es un poco redundante, pero es muy importante decirlo, ¿no? Sí, pues es muy buena pregunta porque nos abre también un poco los ojos a lo que es la biodiversidad de las abejas, porque nosotros escuchamos abeja y pensamos generalmente como en la abeja de la miel, ¿no? La Apis mellifera, Ah, sí. que aquí en América ni siquiera es una abeja pues que sea nativa de aquí, ¿no? Es una abeja, pues como bien dice el nombre también de la abeja europea, es de allá. Y nosotros aquí tenemos una gran biodiversidad de abejas que son muy diferentes a lo que en general se piensa de una abeja, ¿no? Tenemos esa idea de abeja y pensamos en colmena, en miel, cuando la realidad es que la gran diversidad de abejas son abejas solitarias, es decir, que no producen miel, no tienen colmenas, y tenemos aquí en México, pues, más de 1,400 especies, en el mundo más de 20,000 especies de abejas, y entonces es todo un mundo por conocer de abejas, de comportamientos. Sí hay un grupo que hace miel aquí en México, tenemos un grupo que son las abejas meliponas, Ujú. pero solo corresponden al 10% más o menos de la biodiversidad. Entonces imagínate, ¿no? O sea, decir abejas, pues es muy, muy amplio, pero en algo que las abejas, digamos que todas se unen, es justo en el servicio de la polinización, que es tan importante para nosotros los seres humanos. Y no solo para nosotros, también pues para los ecosistemas. Nosotros podemos ver los grandes beneficios de las abejas como en dos. El gran beneficio para la biodiversidad, para los ecosistemas y para el ser humano. Si quieres te platico un poquito de cada uno, ¿no? Que es Sí, claro, sí. algo.
Sí, adelante, adelante. Sí, pues Estás en tu podcast. muchas gracias, Tona. Sí, pues, por ejemplo, para los ecosistemas, las abejas son muy importantes porque ellas proveen pues la reproducción de las plantas silvestres, ¿no? Entonces, cerca del 87% de las plantas con flor dependen de polinizadores para poderse reproducir. ¿Por qué? Pues porque requieren que un animal mueva el polen de una flor a otra. Ujú. Esto no ocurre si no existe este animal, que la mayoría son insectos. Si no estuviese este animal, pues la planta no puede producir descendencia, ¿no? O sea, no puede producir fruto, no puede producir semilla. La flor simplemente se marchita y se acaba, ¿no? Entonces, ahí radica la gran importancia de las abejas, pues para los ecosistemas, porque dependen las mismas plantas, que son la base de todas las cadenas. Las plantas dependen de estos polinizadores en su gran mayoría. Y, por ejemplo, a veces no entendemos, y yo creo que hay algunos bueno, el problema más grande es la polinización, ¿no? Y la polinización significa que las plantas, pues son llevadas a, bueno, polinizadas obviamente, y se crea, pues, el fruto, ¿no? Y me ha tocado ver casos, por ejemplo, en invernaderos que meten abejorros, que meten, inclusive, que un proyecto que hicieron ustedes con un abejorro nacional que es muy exitoso, y me decía un productor, por ejemplo, bien interesante, un productor de tomate, si yo intento hacer polinización manual, tengo un éxito de un 60%. Pero si meto abejorros, 100%. O sea, no hay falla. O sea, no hay falla. De ahí la importancia en la seguridad alimentaria, ¿no? Que los polinizadores directos y también bueno, los polinizadores naturales trabajan muy eficientemente, pero debemos tener su respeto, ¿no? Por eso mismo, la importancia de las abejas en la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cuál sería, pues, lo que deberíamos de considerar de importancia y que se lo meten en la cabeza muchos productores, porque creo que es bien importante que haya polinizadores libres, ¿no? ¿Qué tantas especies de polinizadores libres hay, Álvaro? Bueno, así en general, que podrían ayudar a la agricultura, ¿no? Sí, pues aquí en México, o sea, todas las abejas pueden ser consideradas polinizadores potenciales, ¿no? Entonces, imagínate, toda la diversidad de abejas de México, te decía que eran 1400 especies, entonces potencialmente cualquiera puede Ayudar. polinizar, ¿no? Y cada una puede ser, como bien dices, sumamente específica en cierto tipo de cultivo y algunas tal vez no necesariamente en algún cultivo, pero pueden ser beneficiosas y tener beneficios que no conocemos, ¿no? Entonces, la gran diversidad de abejas es importante mantenerla en los cultivos porque mejoran el rendimiento, como bien dices. Hay algunos cultivos que mejoran el rendimiento linealmente cuanto más especies de polinizadores haya, ¿no? Entonces, Más variedad, imagínate, ¿no? Mm. si tú no tienes una especie de polinizador, bueno, pues sí mejora tu rendimiento, pero a cierto nivel, ¿no? Pero cuando empiezas a agregar más especies, se aumenta la producción. Entonces, también nos conviene pues hacer prácticas que sean favorables para los polinizadores, pues no solo porque es bueno para ellos y éticamente y moralmente, sino también porque es mejor económicamente, ¿no? O sea, nos conviene tener biodiversidad. Y digamos que los cultivos los podemos clasificar en que son 100% dependientes de polinizadores y algunos van reduciendo su porcentaje, ¿no? Entonces, esos que son 100% dependientes, si quitaras las abejas al 100% con algún pesticida o alguna práctica no favorable, pues dejas de tener producción, ¿no? Y algunas otras producciones, como el tomate, por ejemplo, bueno, hay una producción como me parece que el 40% sin abejas, pero ya sube al 100% del rendimiento cuando tenemos esa biodiversidad. Sí, y bueno, el tema fuerte, ¿no, Álvaro? Hablamos de lo que nos aqueja a todo el mundo, ¿no? Siempre hablamos del aumento de la temperatura, el cambio climático, la radiación, contaminación, climas variantes, variedad de lluvias y todo esto. Y todos estos temas que se les dice normalmente que es el cambio climático, están afectando a todos los seres vivos. Pero si afectan a las abejas, creo que es eh, determinantemente importante, ¿no? Ahora bien, para hacerlos así, la pregunta directa, ¿qué amenazas tienen las abejas por el cambio climático? ¿Qué está pasando con ellas? Sí, bueno, pues básicamente, de hecho a mí me gusta hasta llamarle la crisis climática, ¿no? Porque en Ok, realidad está ocurriendo cambios sumamente drásticos que los organismos, en este caso, pues ni las abejas ni otros organismos pueden lidiar. Entonces, pues es una mezcla de cosas que están pasando con el cambio global, que es, por ejemplo, la más sonada, pues es el uso de pesticidas y agroquímicos, pero también el aumento de temperatura. Todas estas cosas están actuando, la pérdida de precipitación, erosión del suelo, desertificación, pérdida de hábitat.
Entonces, no hay una causa como tal que sea la causante de la extinción de abejas, que eso hablaremos tal vez en algún momento de la extinción de las abejas, pero es un conjunto de cosas las que saturan a las abejas y a toda la biodiversidad y lo que está provocando la extinción masiva que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces es muy, muy importante recalcar eso, que no es una causa, sino que son múltiples factores y que en ocasiones no tenemos manera de predecirlos. A veces los pesticidas combinados con el calor tienen una respuesta mucho más fatalista de lo esperado porque ocurre algo que le llaman sinergia, ¿no? Que es cuando ocurre un efecto y se suma con otro, en vez de simplemente sumarse, el efecto es mayor que la suma cuando se juntan varios estresores. Eso se llama un efecto sinérgico y parece que ese tipo de efectos son los causantes de generar problemas en las poblaciones de abejas. Okey. Oye, fíjate que de las cosas que investigué antes de hablar contigo, sé que has trabajado mucho con orquídeas, ¿no? Y con temas de plantas así. A mí las orquídeas se me hacen geniales, obviamente las naturales mejor, pero hay una relación simbiótica, ¿no? Ahí que leí sobre entre abejas y orquídeas, ¿no? Que podría ser un indicador interesante. Oye, ¿cuál es esta relación que tienen plantas y orquídeas, no? ¿Y por qué es tan importante conocerla, no? Sí, las orquídeas son un grupo de plantas con flor, es decir, que todas hacen alguna flor, pero evolucionaron en su mayoría, más del 95%, para ser polinizadas. Y la mayoría de polinizadores son abejas de las orquídeas. Es decir, que hay una estrecha, muy, muy estrecha relación. Algunos hasta le llaman simbiosis, ¿no? Pero es una interacción mutualista, es decir, que los dos ganan entre las orquídeas y las abejas. Yo específicamente en mis estudios de doctorado estoy trabajando con un grupo de abejas nada más, que le llaman abejas de las orquídeas, justamente pues por su relación tan especialista con las orquídeas, ¿no? Entonces, pues yo trabajo con este grupo de orquídeas que son orquídeas bellísimas y orquídeas que emiten unos aromas muy fuertes para atraer a las abejas, pero es muy interesante porque estas orquídeas emiten unos aromas que atraen solo a estas especies y que las abejas no llegan ahí a esas flores por alimento, como ocurre en en la gran mayoría de flores, sino que estas orquídeas, bueno, las abejas llegan a estas orquídeas atraídas por los aromas, pero los aromas los colectan, las abejas que yo estudio, colectan estos aromas, se los guardan en sus patitas y luego los emiten posteriormente para atraer una hembra, ¿no? Entonces, Guau. sí, es como, les llaman también abejas perfumistas porque dedican su vida las abejas macho, pues en colectar aromas de distintas fuentes, orquídeas y algunos hongos y así, pero en su mayoría orquídeas, para guardarlos, ¿no? Y después, pues, los utilizan para enamorar a esta hembra. Entonces, las orquídeas evolucionaron para emitir unos aromas impresionantes y esos aromas en ocasiones solo atraen a una o pocas especies de abejas de las orquídeas. Este grupo les llaman abejas de las orquídeas, pero es la tribu Euglossini. Son pues 5 géneros, pero hay 4 aquí en México. Entonces son orquídeas y abejas y su interacción maravillosas que están estrechamente relacionadas y pues son de verdad pues muy bonitas. También una característica bien interesante de estas orquídeas y de esta interacción es que tú puedes identificar el, el polen de la orquídea viéndolo en la abeja. Entonces, Guau. como el polen es sumamente específico, no es como polen como polvito, como en otros grupos, entonces es un polen grande y tú lo puedes identificar prácticamente a nivel de género o a nivel de especie. Si quieres te puedo compartir una foto, tengo aquí alguna foto Sí, venga, de venga. abejas con polen para que te hagas una idea de lo maravilloso que es esta interacción. Mira, no sé si ahí logras ver. Sí, aquí estoy viendo. Ay, qué hermoso, ¿eh? Si lo pueden Sí, ver, pues ¿lo escuchas? Ah, precioso, ¿eh? esta es una abeja de las orquídeas que está visitando una orquídea que se llama Mormodes maculata, la orquídea, y la abeja es una Euglosa obrima. Lo que está arribita de la abeja, en su espaldita, es polen de una orquídea. Esta fotografía yo la tomé aquí en la ciudad de Jalapa y le llamé a la fotografía, le llamé 3 especies, porque la abeja está en una orquídea, entonces está la abeja y la orquídea, son cada una especie, pero el polen que lleva la abeja es de otra tercera orquídea, ¿no? Entonces ahí se puede ver
lo especialistas y lo interesantes que son estas abejas. También cabe recalcar que se puede ver en sus patitas traseras. La patita trasera de esta abeja se ve muy gorda y tiene como una pequeña rajita y como en la parte de arriba. Esa es una pequeña apertura donde ahí esas abejas almacenan los aceites que obtienen de las orquídeas, ¿no? Entonces es sumamente interesante. Y entonces, esta orquídea que tiene, bueno, el polen más bien, este polen de orquídea tiene una forma alargada y yo puedo saber que es del género Góngora, al ver el polen. Ahora te voy a poner otra fotografía, perdóname ahí. Esta es otra fotografía que también yo tomé en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y es, si te das cuenta, es un polen diferente, es un polen más gordo, redondo, y este polen es de otra especie de orquídea y también la abeja, aunque también es verde, es otra especie de abeja, ¿no? Entonces se puede ver un poquito ahí lo intrincadas que son estas relaciones entre abejas y orquídeas, pero acaba de resaltar que estos eventos de polinización son sumamente raros. En mis estudios de doctorado, yo atrapé, no maté ninguna abeja, pero atrapé cerca de 1,200 abejas y solamente 8 abejas llevaban polen. Entonces, Wow. imagínate lo raro que es el evento, ¿no? Sí, es raro y Sí, es muy maravilloso. Entonces, mira, si quieres, te platico un poquito de esto. sí, adelante. También es muy interesante porque también las orquídeas están adaptadas para poner el polen en una zona específica de la abeja. Entonces, por ejemplo, pues hay orquídeas chicas de flores muy pequeñas que no permiten la entrada completa de la abeja, pegan el polen en la frente de la abeja, pero ya flores más grandes ya pegan el polen en otra zona. Yo viendo la abeja con el polen, puedo ya más o menos imaginarme cómo es la orquídea, su estructura. Y viendo el polen ya puedo saber más o menos qué especie de orquídea es, ¿no? Entonces, más o menos ahí eso se ilustra en esta imagen. Aparte que esta orquídea está a nivel de árbol, de suelo, ¿dónde se encuentra? La mayoría de orquídeas tienen un hábito epífito, es decir, que viven arriba de los árboles, pero no son parásitas, es decir, que no, como que no se meten al árbol a extraerle sus nutrientes ni nada, ¿no? Simplemente lo usan como sustento para vivir ahí arriba del árbol, ¿no? Entonces la mayoría de estas orquídeas están arriba de los árboles viviendo. Pero, ¿y qué tanto de lo que tú estudiaste y lo que viste ahí, qué tanto ha afectado la urbanización, la pérdida de hábitats y las poblaciones, a las poblaciones de abejas? ¿Qué tanto se están viendo presionadas, sobre todo allí en Jalapa y en Veracruz, ¿no? Sí, pues aquí tenemos unas ciudades pues que están inmersas en un ecosistema muy bonito que se llama el bosque mesófilo de montaña o bosque nuboso, le llaman en algunos países. Es un ecosistema precioso, pero ha sido muy fragmentado por la urbanización. Entonces, pues justo yo he estado estudiando cómo las abejas responden en diferentes escalas, ¿no? La primera escala es estudiarlas a nivel de comunidad, es decir, cuántas especies se van perdiendo conforme me voy agregando adentrando a la ciudad, ¿no? Entonces nosotros encontramos una pérdida lineal. Entre más te vas acercando a la ciudad, menos especies hay, pero todavía hay especies dentro de la ciudad. Entonces hay todavía presente parte de la biodiversidad. Pero por otro lado, nosotros estudiamos el tamaño de las abejas. También las abejas se van volviendo, entre más te adentras a la ciudad, se van volviendo más pequeñas. Ujú, Esto es porque un efecto conocido como la isla urbana de calor, que hace que las ciudades sean más calientes que las zonas de afuera. ujú, Para lidiar con eso, los organismos pues tienen que buscar mecanismos para hacerlo, ¿no? Un mecanismo muy sencillo para los organismos pues es volverse más pequeños, porque a un tamaño más pequeño la pérdida de calor es más rápida. ujú, De hecho, es algo que se espera también con ahora con el cambio climático y con el calentamiento global, se espera que la mayoría de organismos, en especial los ectotermos, que son los que, como los insectos que dependen de las condiciones del ambiente que no termorregulan, ectotermos se espera que se vayan a volver cada vez más pequeños, ¿no? Es como un resultado esperado, pues, por el metabolismo, por cómo funciona el metabolismo. Entonces, nosotros hemos visto esto, ¿no? A escala de comunidades, pues se pierden especies y la ciudad funciona como un filtro para muchas. Y después, las abejas que sobreviven se vuelven más chicas. Y nuestro tercer resultado es que las abejas, bueno, las orquídeas tienden a polinizarse menos, es decir, que también ocurre menos polinización adentro de la ciudad, pero sí ocurre polinización, o sea, sí es posible. Y esto también como que a mí me trae una luz y cierta esperanza, ¿no? De decir, puede ocurrir polinización en la ciudad
si nosotros proveemos un ecosistema favorable para que esto ocurra, ¿no? O sea, nosotros está en nuestras manos, ¿no? Podemos hacer cosas para mejorar. Podría hacer algo en comunidad, en una ciudad para, pues, ya que hicimos un daño, que pues que sea minimizado, ¿no? Sí, exacto, o sea, como que buscar que sean los hábitats donde vivimos, pues, lo menos agresivos posibles, ¿no? ¿Y qué medidas crees que tú sean buenas para poder mitigar esos impactos tanto en las ciudades como en el campo? Digo, Luis nos dijo que, por ejemplo, que se destinara una parte del cultivo, un 10% cuando son benévolos, para que puede traer muchos beneficios ecosistémicos, ¿no? Al cultivo, de atraer más polinizadores gratis sin comprar tanto, más especies, pero ¿qué otras cosas crees tú que sean importantes o qué más podríamos hacer para ayudar? Sí, pues, podemos hacer muchas cosas desde nuestros hogares, ¿no? Que podemos empezar a implementar desde ya, prácticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestros hogares podemos eliminar el uso de pesticidas, de plano eliminarlo. Y después, como bien dices, podemos ir facilitando el hábitat, como dando un poquito de hábitat para las abejas que pueden estar sobreviviendo en las ciudades. Podemos hacer el hábitat de dos maneras. La primera manera sería, pues, proveerles un hogar a las abejas. Ahorita se están poniendo un poco de moda unas cosas que se llaman hoteles para abejas. Y en estos hoteles, bueno, pues son como especies de estructuras con hoyitos donde uno puede, bueno, las instalas en tu patio y las abejas pues pueden ir ahí a anidar y pues ahí puedes, de hecho, tú verlas en persona. Es muy bonita la experiencia como de ver el día a día de una abeja, ¿no? De cómo en algunas ocasiones las abejas carpinteras, por ejemplo, tapan la entradita. Entonces es una experiencia muy bonita y aparte les estamos favoreciendo pues un hogar a estas abejas. Pero por otro lado también podemos, las abejas no solo necesitan casa, ¿no? Sino también sustento, ¿no? Es decir, recursos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros hogares sean, pues no sé, un oasis en el desierto, que es la ciudad? Pues nosotros podemos sembrar plantas que pues provean néctar, que provean polen y que sean ricas en nutrientes para las abejas, porque justamente se sabe que la dieta puede ser algo muy importante para las abejas, que les provea los recursos necesarios como de antioxidantes y así, para poder sobrellevar las situaciones estresantes a las cuales las estamos metiendo, ¿no? Entonces, una dieta rica puede favorecer y también una dieta suplementada, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio precioso donde vieron que los antioxidantes proveídos por la cafeína hacen que las abejas resistan mejor el impacto de los pesticidas. Y Órale. entonces, está padrísimo, eso estuvo en laboratorio, pero después pasándolo a la vida real, se sabe que las flores del café Ajá. tienen cierto porcentaje de cafeína, ¿no? Entonces, si juntamos estos dos estudios, pues bueno, podemos suponer que si nosotros sembramos, por ejemplo, café en nuestros hogares, las abejas pueden llegar a alimentarse del néctar, pero aparte se están suplementando con cafeína, lo cual les va a proveer mejores probabilidades de sobrellevar el estrés por pesticidas, ¿no? Entonces, así, si les damos una dieta rica en antioxidantes y en nutrientes, pues las abejas pueden lidiar. Lo recomendado es sembrar a especies nativas porque son los recursos a los cuales están adaptados las abejas. Y acostumbradas, y aparte que es una parte importante, ¿no? O sea, y yo creo que también, y dejarlas disponibles, ¿no? Que sí, ahorita hay pues esperemos que no sea moda, esperemos que sea una tendencia a disminuir el uso de agroquímicos, ¿no? Y también creo que el ver a los insectos de forma diferente, porque yo muchas veces me llamó mucho la atención y más también me confieso, y cuando decíamos abejas siempre te imaginabas el lápiz melífera, ¿no? Y dices, ay, qué bonita, pero no, o sea, vieron las fotos que ya se referenciarán a lo que nos dio Luis, etcétera, y lo que nos va a enseñar Álvaro, todo esto, las abejas tienen colores verdes, negras, azules, o sea, tienen muchos cambios de color y son muy diferentes, ¿no? ¿Qué tanto las conoce? Que creo que casi muy poca gente conoce abejas, ¿no? Sí, pues lamentablemente como que apenas estamos en el camino de conocimiento de las abejas. Por ejemplo, en México seguramente somos de los países más biodiversos de abejas del mundo, pero no conocemos gran parte de la biodiversidad. Me impactó mucho hace unos meses que salió una publicación de, por ejemplo, de Baja California, que hicieron como el monitoreo de las especies de allá de Baja California y encontraron 700 especies solo en el estado de Baja California. O sea, Wow. de verdad es una locura las cantidades de especies que hay. O sea, hay más en Baja California que en algunos países completos, probablemente más que en países europeos. Y esto se debe principalmente a que pues todavía hay zonas conservadas allá
y a que también las abejas están más adaptadas a climas desérticos, de hecho. La mayoría de abejas están en hábitats xerófilos, semidesérticos, ¿no? Ahí es donde está el pico de biodiversidad. No es exactamente el mismo pico que con la biodiversidad en general, ¿no? La biodiversidad en general disminuye conforme te vas alejando de los trópicos, Ujú. pero las abejas no. Las abejas tienen un piquito bimodal tanto en las zonas desérticas del norte global como del sur global, ¿no? Pero sí, estamos nosotros apenas conociendo las especies que hay en México, o sea, sí hay un gran avance y hay varios expertos en el país, pero todavía no estamos como a nivel de Europa, que saben, especie que ven, saben qué es. Aquí todavía estamos en pañales, también por la gran biodiversidad que existe, pero eso también es una oportunidad buenísima para nosotros porque tenemos esa oportunidad probablemente de tener rendimientos en los cultivos muchísimo más altos que en cualquier otro lado, ¿no? Por el simple hecho de tener abejas. Por el simple hecho de yo creo que sí. Y también una parte bien importante, y me queda claro que tú, bueno, tú y Luis con el proyecto de Wild Bee Project, pues vi que tienen un esfuerzo grande en hacer educación. Y a mí me llama mucho atención los cuadernillos que hicieron y todo ese tema, que sí estamos creando la divulgación científica y por eso también este valor. A mí siempre, y lo confieso, este episodio se me decía muy importante porque el valor que tienen las abejas como para poder, pues, ¿cómo decirlo? Identificar que tenemos problemas con el cambio climático es muy importante. O sea, el saber que si las abejas sufren, nosotros vamos a sufrir mucho más. O sea, Claro. a medianos, que son la primera línea de detección de un cambio climático. ¿Esto cómo funcionaría, Luis? Sí debemos de considerar que las abejas están reduciendo su tamaño, disminuyendo su población, cambiando sus pues, como sus actividades. ¿Eso se puede detectar, se puede medir, se puede saber? ¿Tú qué opinas? Bueno, ya dijiste que sí, ¿no? O sea, pero ¿qué más puede haber que en el tema? Sí, bueno, mira, te voy a enseñar, te voy a compartir ahorita una imagen que es muy triste, pero es un poco de la realidad de lo que se está viviendo, pues con la pérdida de biodiversidad de abejas. Sí, o sea, hay una biodiversidad de insectos muy, muy grande en todo el mundo, pero lamentablemente, como bien dices, pues se están perdiendo. Y es difícil detectarlo. ¿Por qué? Pues porque los insectos no son tan estudiados como otros animales, pero justamente son bien relevantes porque son como esa primer línea para el flujo de nutrientes en el planeta, ¿no? Son de los primeros que se comen a las plantas y de ahí ya la cadena alimenticia surge, ¿no? Lamentablemente, bueno, por ejemplo, ahí a la derecha puse un gráfico que muestra cómo se ha ido perdiendo las poblaciones de monarcas, ¿no? Y ya los científicos desde hace años han estado como haciendo consensos y estudios y como llamados a la población a decir, oye, se están perdiendo los insectos en el mundo y eso puede ser catastrófico. Por ejemplo, aquí, miren, esta imagen que dejo hasta abajo, estas trampas se llaman, bueno, esto que se ve son trampas de luz, es Temas de luz, decir, sí. ponen unas lámparas en la noche en el bosque y los insectos pues llegan solitos, ¿no? O llegaban. Pero mira, la primera imagen es del 84 y está atascada de insectos, que si alguien hasta le tenía fobia, pues ahí les da más fobia, ¿no? Pero después para el 2007, pues la diversidad disminuye y para el 2019 ni se diga, ¿no? O sea, una cosa completamente diferente. Y pues sí, está existiendo esto en todo el mundo. Los reportes han sido en pocos países. Estas imágenes de abajo que pongo son de Costa Rica, pero eso está Wow. pasando en todo el mundo, ¿no? Y seguramente, pues ya hemos visto alguna imagen de nuestros autos, ¿no? Antes cuando manejábamos, pues lleno de animales y ahorita pues ya nada, ¿no? Entonces hay una pérdida y esto puede tener pues implicaciones muy fuertes para nosotros los seres humanos también. Y de ahí radica la importancia en la divulgación de la ciencia y del conocimiento, porque somos las personas las que al final metemos estas presiones para que se ocurran cambios, ¿no? Entonces, me parece que es esencial la búsqueda pues, de divulgación de la ciencia, del conocimiento sobre estos problemas que están teniendo las poblaciones de insectos y de abejas para poder conservar, ¿no? Porque juntos podemos hacer cambios, como bien platicado hace ratito, como que desde nuestra casa podemos poner un granito de arena, pero si todos mis vecinos ponemos un pequeño jardín, imagínate en cuántos metros cuadrados ya representa de hábitat para las abejas, ¿no? O sea, suma, todo suma, ¿no?
Yo soy como de la idea de, bueno, de tratar de no ser tan fatalistas y de creer que hay una esperanza. Digamos que creo que sí vamos muy mal como especie en nuestra relación con este planeta, pero creo que se puede hacer algo, ¿no? O sea, como que tengo Tam esa Todavía hay idea. forma de resolverlo, ¿no? Sí, 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 sí. no sé por qué siempre me viene a la mente, La primavera silenciosa. El auto limpio, ¿no? El auto limpio, y ahora es realmente lo que hacen ustedes es eso, concientizarnos, ¿no? ¿Y qué más estamos esperando? Sí queda claro que el cambio climático, aumento de las cantidades de CO2, el uso discriminado pues, agroquímicos, que esa tendencia, pues, está pegando directamente sobre la biodiversidad. Y creo que un punto bien importante que, bueno, he escuchado últimamente, me llama mucho la atención. Entre más biodiversidad haya, tenemos una agricultura más exitosa, que tiene mayores puntos. Este papel, ¿cómo sería con los polinizadores? Entre más diversos ya tengamos, mejor polinización puede haber, ¿no, Álvaro? Sí y no, porque la mayoría, o sea, el aumento de biodiversidad aumenta la producción, pero no de todos los cultivos, ¿no? Hay cultivos que son sumamente específicos con su polinizador, como por ejemplo el tomate, que es como con un bombus, ¿no? Y aunque metas otras especies, 100 especies ahí adentro, pues probablemente no polinicen o no polinicen igual de eficiente, porque es un tipo de polinización muy específico. En definitiva, decir que la biodiversidad es buena, pues me parece lo correcto, pero no necesariamente todos los cultivos van a mejorar en su producción, pero sí se va a volver una práctica más sustentable, ¿no? En definitiva. Entonces, justo hay un estudio de Klein, que de hecho es muy amiga de Luis, y me parece que en ese estudio mencionan que no necesariamente, bueno, que no es suficiente el peso para nosotros como humanos, que no ha sido suficiente como que los llamados para la soberanía alimentaria. O sea, es decir, como que el hecho de que las abejas se estén extinguiendo y que vamos a perder producción de alimentos, no es una estrategia que ha sido eficiente, o sea, un argumento, pues, que sea lo suficientemente fuerte para que se estén tomando cambios, ¿no? Entonces tenemos que buscar cambios buscarle de muchas ramas, ¿no? O sea, para buscar la conservación, no solamente porque se compromete la soberanía alimentaria, sino yo también diría que, pues, por ética, porque se merecen un espacio en el mundo, simplemente por existir, pues las abejas se merecen algo, aunque sea la abeja menos polinizadora, pues yo creo que se merece su espacio en este planeta. Y eso es algo que a veces se olvida, como que pensamos mucho, bueno, en términos de polinización es importante porque nos ayuda a conectar con la gente, pero a nivel ético creo que podemos como seres humanos dar un paso más allá, ¿no? Y aunque no polinice mi abeja favorita, un cultivo, pues tiene un derecho, ¿no? Y creo que vale la pena también conservar estas especies que no son tan polinizadoras, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es debatible, pero digamos, si lo vemos en términos humanos, podríamos solamente tener 10 especies de abejas o 20 y conservarlas, ¿no? Pero creo que nuestra ética nos da para más alcance. Y yo creo que sí debe ser caso, como dices tú, y más características que pueda haber, pero también creo que el primer paso es lo que estamos dando aquí, dar a conocer pues, el punto que estamos platicando, ¿no? Que hacer educación. Y bueno, ustedes han hecho un esfuerzo de dar a conocerlo, ¿no? Y en Ecol y todo esto, bueno, y el Wild Bee Project, todo el proyecto que traen, ahorita que traes Ujú. con la Lab, todo lo que están haciendo. ¿Qué es lo que han estado haciendo, Álvaro, para dar a conocer pues estos trabajos? Está muy interesante, ¿no? A mí, digamos, desde que conocí a Luis me impresionó, y ahora lo que veo que tú haces, pues también está padrísimo, ¿no? Sí, la verdad es que Luis, él es fundador de Wild Bee Project y él es muy activo para hacer muchas cosas. Yo también he tratado de seguirle los pasos y pues poner mi granito de arena en la divulgación de la ciencia, que te digo que me parece a mí algo clave, cambiar la percepción, ¿no? Entonces, si quieres te platico, o sea, como que básicamente yo lo que busco es cambiar la percepción negativa de los insectos hacia una positiva, porque eso se ha sido comprobado que es de las mejores estrategias de conservación. Por ejemplo, en países como Japón, tienen una percepción completamente opuesta de los insectos como que nosotros. Ellos tienen hasta una connotación sagrada o belleza o leyendas, o sea, como que es muy importante para toda su cosmovisión. Y son de los países que mejor tienen conservación de insectos, ¿no? Hasta tienen programas de conservación, de reintroducción de escarabajos, de mejora genética. Y entonces, como que yo busco que, pues, ponerme un granito de arena para mejorar esto, ¿no? Yo cómo lo hago y cómo lo hacemos de varias maneras. Por ejemplo,
A mí me gusta mucho la fotografía. Ahorita les presenté hace ratito 2 fotografías de abejas con polen, pues ambas yo las tomé. Y lo que he estado haciendo, que yo considero que la fotografía es una herramienta muy poderosa justo para concientizar sobre los insectos, porque los insectos son pequeños. Si tú lo ves en la calle, pues no te llama tanto la atención. Pero si ves una fotografía macro con los detalles, con el pelito, con el color, eso probablemente te empieza a mover un poquito la tuerca hacia la belleza oculta que tienen los insectos, ¿no? Entonces, pues ya hemos puesto nosotros algunas exposiciones fotográficas aquí en la ciudad de Jalapa. Y desde hace 3 años estamos poniéndolas en el INECOL, en la Casa Abierta, que es un evento libre al público y llegan más de 5,000 personas y hemos estado poniendo pues exposición fotográfica cada año, ¿no? Este año, en el evento del Festival Internacional de la Orquídea, que fue llevado a cabo en la ciudad de Coatepec, Veracruz, nosotros también pusimos una exposición fotográfica de macrofotografía de abejas. Todo buscando esto que te digo, como esa transición de lo feo a lo positivo, ¿no? Y por otro lado, pusimos algo que se llama sensorama de la orquídea. En este pues, proyectito buscábamos nosotros concientizar a la población a través de los sentidos, a través del aroma, ¿no? Entonces es como un juego donde podían jugar niños, adolescentes, adultos, de todo, y podían jugar a... eh, es un juego como que primero te entrenan con aromas simples, así de que clavo, eucalipto, vainilla, y después te ponen un aroma complejo, ¿no? Como el de una orquídea. Y entonces te dicen, bueno, a ver, dime cuál es la flor que huele a clavo, vainilla y eucalipto, ¿no? Que es una combinación de 3 aromas. Y tú tienes que oler las botellas pensando que son flores para conectar que eso que estás haciendo tú al oler es algo que las abejas hacen también todo el tiempo. Con esto que te digo que las abejas son sumamente específicas con sus aromas para atraer abejas, pues también este juego trata de lo mismo, ¿no? Como que ponerte tú en los zapatos de la abeja. Entonces, como que de esta manera nosotros tratamos de concientizar al público, ¿no? También el evento del festival fue un éxito, o sea, fue muchísima gente y también estuvieron ahí presentes tanto en la exposición como en este sensorama, ¿no? Y también nosotros, ya de parte de Góngora Lab, que es un proyecto que inicié yo junto con mi esposa, pues nosotros tenemos bueno, damos algunos talleres también, el sensorama y todo esto es parte de Góngora Lab, pero también tenemos algunos productos los cuales están inspirados en la biodiversidad y nosotros tratamos de como, pues sí, como que veas un insecto o un animal raro que no habías visto antes en un producto y digas, órale, está padre, ¿no? O sea, como que puedas conectar también de esa manera, ¿no? Con algún tipo de producto o alguna postal, etcétera, ¿no? Entonces, es ese tipo de maneras de las que estamos haciendo y pues estamos planeando pues tener algunos talleres de verano, y también para niños, siempre buscando cambiar ese chip de lo negativo a lo positivo que te digo, ¿no? Que es algo difícil de hacer, pero que hay que empezar por algún lado, ¿no? Sí, no, y creo que eso también es, digo, ahorita pienso que es un parteaguas y la importancia de esto y saber que no tenemos por qué perderlo, porque perder algún tipo de biodiversidad podría ser catastrófico para todos. Perder a los polinizadores es catastrófico y mínimo que reduzcan su tamaño, ¿no? Su cantidad, su población. Eso es catastrófico. Y ahora bien, está bien ocupar, tener un cultivo sano y ahora más que se manejan términos de regeneración y todo esto, pero parte importante son lo que estamos haciendo, ¿no? El tema de saber que tenemos a los insectos, ¿no? Los polinizadores. Y el cambio climático los está afectando, ¿no? Que creo que es hora de actuar, que los productores empiecen pues se convenzan de que esta es una herramienta y puede ser de tenerlo de su lado es bastante bueno, ¿no? Pues a mí me parece lo que has dicho, Álvaro, muy importante. Digo, sí, el tema del cambio climático es muy difícil de medir su efecto y convencer de que realmente está, ¿no? Y yo por eso agradecerte mucho lo que nos dijiste ahorita en el podcast, la concientización y la labor que haces. Pero tú, ¿qué les dirías como mensaje a los agroescuchas, a los productores, de que tienen que considerar el cambio climático y las abejas? Sí, pues el cambio climático existe y está pasando y lo que podemos hacer es buscar medidas de mitigación, ¿no? Tener cultivos más amigables, es decir, sin pesticidas o cuidando al menos algunas franjas con vegetación natural para que ahí vivan. No es un capricho, sino que es y se está volviendo cada vez una necesidad. Si no lo hacemos ahorita, probablemente después sea mucho más tarde y ya tenga un efecto distinto, ¿no? Entonces, es un llamado a la acción. Hagamos lo que está en nuestras manos. Siempre podemos hacer algo, una franja de vegetación
natural, no nos afecta en nuestra producción y más bien hasta la puede mejorar. Y pues también nuestra conciencia puede quedar más tranquila de que estoy buscando hacer un cambio positivo en el mundo, que no estoy siguiendo lo que me enseñaron mis padres de los cultivos que son veneno vivo, ¿no? O sea, más bien, bueno, y aparte un cultivo sano y un cultivo con buenas prácticas mejora su valor en el mercado de igual manera, ¿no? Entonces Ujú. también, bueno, si lo queremos ver por el lado económico, pues también podemos verlo así. Entonces, bueno, pues un llamado a la acción de mejorar nuestras prácticas a unas más amigables, pues con el ambiente y con las abejas, ¿no? También si tenemos estas buenas prácticas, podemos hacer que las abejas estén mejor nutridas, polinicen más, pero también resistan mejor el cambio climático que está llegando, ¿no? Sí, y a sembrar plantas de café para Sí, ayudarles. una franjita de plantitas de café. Eso está muy interesante. Y aparte que, pues bueno, el café tiene otros beneficios, ¿no? Pero Álvaro, la verdad, yo te agradezco bastante la charla y te agradezco mucho que estés con nosotros y creo que escúchalo bien. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden localizar, Álvaro? Sí, claro que sí. Pues me pueden encontrar, bueno, como aquí abajito en mi nombre viene, está Wild Bee Project. Nos pueden seguir ahí en redes sociales, en Instagram y en Facebook. En Instagram estamos como Proyecto Abeja Silvestre y Wild Bee Project en Facebook. Y por otro lado, si quieren conocer un poquito de Góngora Lab y lo que hacemos, pues estamos como Góngora Lab, así como viene, en Instagram y en Facebook. También si me quieren contactar pues personalmente, pues mi correo se los puedo proveer, que es albarracles con v, albarracles@hotmail. Ahí pues cualquier duda o platicar o colaborar, pues estamos muy abiertos a cualquier tipo de cosas. Pues con productores también, con Ujú. polinización, muy interesantes algunas cosas y cultivos a veces padrísimos y fascinantes que nos encanta platicar. Entonces, cualquier interesado, pues bienvenido, ¿no? Sí, claro, y ya sabes que aquí las puertas de Agronautas están abiertas para siguientes colaboraciones. A mí me ha parecido muy interesante trabajar el tema de las abejas con ustedes, conocer lo que hacen y sobre todo de que desde entonces yo creo y soy firmemente convencido de que hay que dejarles un espacio a los polinizadores, traen más beneficios que nada. Y pues Álvaro, otra Exacto. vez te agradezco muchísimo otra vez la participación y estamos en contacto. Gracias, Álvaro. Hola, muchísimas gracias, un gustazo y cualquier cosa, estamos ahí. Gracias. Nos vemos. Pues si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esa minoría que apuesta por el conocimiento técnico. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o Spotify o en cualquier plataforma que tengas y déjanos un comentario. Puede ser un aplauso, una crítica o un saludo. Nos encanta leerlos y nos damos cuenta que solamente el 38% de las personas nos están siguiendo. Así es que haz algo por nosotros, dale like y comparte. En Agronauta Podcast creemos que las buenas ideas no solo deben conectarse, deben tener un espacio para crecer, conectar y transformarse. Aquí ayudamos a empresas a mostrar su conocimiento técnico, construir su reputación real y visibilizar su apuesta por la innovación tecnológica. Porque en Agronauta ya hablamos de biotecnología, regeneración y sustentabilidad mucho antes que fuera parte del discurso de siempre. No por algo tenemos ya casi 5 años. ¿Tienes un proyecto? Aquí estamos para ayudarte a contarlo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Agronauta Podcast. Agricultura, tecnología y sustentabilidad. No se olviden de seguirnos en agronauta.io.